y que en cambio José, cuando se da cuenta que María vuelve de donde vivía Elizabeth con pancita, dijo, bueno, está embarazada, estaban desposados, podría haber hecho tres cosas: una, denunciarla, ¿sí? y sería apedreada; otra, podía dejarla secretamente, darle carta de divorcio y humillarla como mujer; y otra, podría irse aceptando que la culpa era suya, y eso fue lo que él decidió hacer, pero el ángel le mostró que esto era la voluntad de Dios y era una obra del Espíritu Santo. Así terminamos entonces el miércoles pasado. Les voy a pedir, ¿sí?, que tengan sus micrófonos con la posibilidad de abrir, de cortarme. Yo veo algunos, así que les voy a ir pidiendo seguramente que vayan leyendo, ¿sí? Les voy a pedir colaboración, así no se me duermen, y me hacen seña de alguna manera, no sé cómo, pero me van a avisar, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Sí? Jenny, a vos te estoy mirando en este momento, ¿eh? Bien, Jenny y Alfredo. Así que vamos a comenzar donde quedamos el otro día. Es que luego de que María recibe el anuncio del ángel, María va a visitar a Elizabeth. Recordemos que esto está en los primeros dos capítulos de Lucas, así que vamos a Lucas capítulo 1, verso 39 al 55, ¿sí? Y vamos a leer el versículo, Jenny, puede ser, verso 39 al 41. Al 42. Abrí el micrófono, Jenny. Bueno, listo, 39 al 42. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bien. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, está ahí. Podríamos leer todo, pero se nos va a ser demasiado largo. Pero ustedes recuerdan el episodio, o si no pueden después buscarlo y seguir leyéndolo, ¿sí? Fue entonces que María recibe la visita del ángel y que recibe la noticia de que Elizabeth estaba embarazada, que María decide ir a visitar a Elizabeth. Entonces María decide ir a visitar a Elizabeth, y cuando entra en la casa de Elizabeth con pancita de 6 meses, porque estaba embarazada de 6 meses, dice que el bebé dentro de la panza de María comenzó a saltar de gozo, vamos a decir así, saltó en el vientre de la madre, ¿sí? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y comenzó a dar el Benedictus, no, perdón, esta canción que dice, engrandece mi alma al Señor. Ahora, no, esa fue María, perdón. Ella dice, ¿por qué se me concede a mí esto de la madre de mi Señor? Venga a mí. Probablemente el bebé que tenía María en su panza, el Señor Jesucristo, fuera de muy, muy poco tiempo. Sin embargo, aquel Juan Bautista, que sería llamado Juan el Bautista más adelante, que tenía 6 meses de embarazo, ya estaba reconociendo, esto para que también veamos que los bebés tienen cierto grado de conocimiento dentro de la panza de la madre. Para aquellos que dicen que el aborto, cuando abortan una cosa y no un bebé, allí estaba el bebé Juan, reconociendo a su creador, que estaba todavía con escasos centímetros seguramente en el útero de su mamá. Sí, toda madre es muy bendecida de traer un niño, pero María tuvo la gran bendición de haber sido escogida para ser aquella mujer que traería al Salvador de toda la humanidad. Así que esto no quiere decir que a María, ¿sí?, Elizabeth la adorara, porque María misma dice luego, si bien le dice bendita tú entre todas las mujeres, María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, María estaba reconociendo que ella también necesitaba un Salvador.
¿sí? Bendito el fruto de tu vientre, le dijo Elizabeth, y seguramente estaba pensando en la bendición que vendría, la bendición prometida, digamos, a Abraham, ¿sí? A través de esta jovencita María. Y luego María produce un canto muy hermoso, que dice, en los primeros 2 versículos habla de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Ante su propia bajeza, ella, María, reconoce la bajeza de ella ante la gran santidad de Dios. O sea que María es consciente de su propio pecado y el del don que estaba recibiendo de parte de Dios, ¿sí? Ella dice, ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Sí? Yo necesito un Salvador. Bendito, dice, ha mirado la bajeza y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Y luego el resto de la canción que canta María, que son porciones del Antiguo Testamento, habla de la misericordia de Dios. La misericordia que se manifestó con el pueblo de Israel, que se manifestó con ella y que se manifestó con todas las personas con el nacimiento del niño Jesús. Y dice que María se quedó en la casa de Elizabeth aproximadamente 3 meses. O sea, es muy probable que María se quedara hasta el momento del parto. No sabemos si estuvo allí cuando nació Juan, pero estuvo hasta los días previos seguramente. Entonces, lo que ocurre después del anuncio a María es que María va a visitar a Elizabeth porque el ángel le dijo que Elizabeth estaba embarazada. Lo que sigue inmediatamente después en el Evangelio de Lucas es el nacimiento de Juan, ¿sí? Cumpliéndose, digamos, el tiempo del nacimiento, dice allí que esto fue una gran noticia en el pueblo donde vivía Elizabeth y Zacarías, y cuando oyeron los vecinos, los parientes, dice que Dios había engrandecido su misericordia para con ellos, realmente se regocijaron. Y fueron a los 8 días, como a todo niño varón, se lo circuncidaba y se le colocaba el nombre. Bueno, la circuncisión era un rito judío, ¿sí? El rito por el cual se identificaba una persona con el pueblo, era la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel, era una señal externa, por supuesto. Ellos eran muy celosos de seguir cumpliendo con la circuncisión y al 8º día los circuncidaban. Y cuando circuncidaban al niño le ponían el nombre. Como Zacarías no podía hablar, le pusieron el nombre de Zacarías los amigos, los vecinos, la familia, y dijeron, al niño se va a llamar Zacarías como su papá, porque era bastante frecuente, era una costumbre de que colocaran los nombres de las personas que le habían antecedido. Algún familiar directo, ¿sí?, llevaba su nombre. Y la mamá le dijo, no, se va a llamar Juan, porque el ángel le dijo que se tiene que llamar Juan. Y entonces ellos dijeron, bueno, pero no tenés ningún Juan en la familia, ¿por qué le va a poner Juan? Y entonces le preguntan al papá y el papá escribe en una tablilla, su nombre será Juan. En ese momento se libera la lengua de Zacarías y comienza Dios, y tiene también allí este es el Benedictus, una canción, ¿sí? Que él habla acerca de 2 cosas. Primero, del Redentor que vino, o que venía, perdón, y segundo, del profeta que había nacido. O sea, él habla primero del niño Jesús que está por nacer, que ya lleva 3 meses en la panza de su mamá, del niño Jesús que va por nacer, dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, ¿sí? Salvación de nuestros enemigos, misericordia para nuestros padres, se acordó del juramento que le hizo a Abraham que el juramento que le hizo a Abraham lo está cumpliendo en este niño que está por nacer, el niño Jesús. Primero, Zacarías habla de Jesús, el niño que todavía no había nacido. Y luego se refiere a su propio niño que tiene en brazos y le dijo, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Recuerden lo que habíamos cuando dijimos en la Anunciación, este es el Elías, dijo el Señor Jesucristo, que tenía que venir, porque él tenía que preparar, viene con el espíritu de Elías, tiene que preparar el camino para que el pueblo judío esté
listo para recibir al Mesías. Y esa fue la función de Juan el Bautista. Estos milagros, digamos, que Dios obró en Zacarías y en Elizabeth, fueron lo mismo, fueron el primer aviso, vamos a decir así, el primer aviso a los habitantes de Israel de que se estaba despertando el reloj de Dios. Fue el primer aviso desde el cielo, que vino desde el cielo al pueblo escogido, del hecho de que el Señor estaba comenzando ya la obra de redención. Ellos, dice, que se maravillaban viendo lo que Dios había hecho, no solamente lo que Dios le manifestó a Juan cuando estaba en el templo, que todo el mundo dijo vio una visión y se quedaron expectantes, sino también cuando nace el niño Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, este es el primer aviso. Y dice que se divulgó, todos los que oían las cosas las guardaron, dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, el verso 65, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y ellos se preguntaban, ¿quién será este niño? No de Jesús, sino de Juan. ¿Quién será este niño? ¿Sí? El nacimiento de Juan, la gente sintió temor, dice, y se divulgó por todos lados la noticia. Esta gente sencilla dice que oyeron y guardaron las cosas en su corazón y se preguntaban, ¿quién será este niño? Y este niño, dice después, crecía y la mano del Señor estaba con él. Bien, esto en cuanto al nacimiento de Juan. Después ocurre el nacimiento de Jesús. Seguimos en orden cronológico. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, yo no estoy viendo a todos, pero pueden abrir sus micrófonos. No solamente una pregunta, puede ser un aporte, ¿sí? Aquellos que están y que también podrían estar dando la clase, pero o alguna duda que tengan o alguna pregunta. No sé si alguien quiere decir algo hasta acá. ¿Nadie se anima? Bueno, seguimos entonces. Vamos ya con el nacimiento del Señor Jesús. Vamos a Lucas, ahora capítulo 2, versos del 1 al 38. Allí está el nacimiento del Señor Jesús y algunas cuestiones, algunos hechos extraordinarios que estuvieron relacionados, ligados al nacimiento del Señor Jesucristo. Y el único que no relata nada, recuerden, es Marcos. Marcos comienza su evangelio ya con el Señor Jesucristo de adulto. Así que cuando queremos estudiar algo de la infancia del Señor Jesús, tenemos que ir a Lucas o a Mateo, sobre todo a Lucas. Hay algunas cuestiones, hay 5 cosas que ocurren en este tiempo no necesariamente la noche del nacimiento, pero en relación al nacimiento del Señor Jesucristo, son un censo que ordena el César. Recuerden que el César es la autoridad máxima del Imperio Romano, que está en Roma, que no sabía ni seguramente dónde quedaba Belén. La visita de los pastores o la anunciación de los ángeles a los pastores y la visita de los pastores al niño, la circuncisión de Jesús y la purificación de María, la visita de los magos y la matanza de los niños de Belén. Todas estas cosas que las recordamos en Navidad, vamos a ver que no ocurren todos en la misma noche, y que están narrados en distintas maneras por los dos evangelistas. En primer lugar, vamos a ver el tema del censo. Vamos a leer Lucas. Le voy a pedir a David, ¿puede ser, David? ¿Sí? Lee Lucas capítulo 2, versículos 1 al 3. 3. Sí. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
Bien. El 4 también puede ser, 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bien, muchas gracias. Ahí tenemos entonces, primero de nada, tenemos un censo. Un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se realizó siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces lo primero que tenemos es el censo, ¿sí?, que ordenado por Augusto César. ¿Para qué se hacían los censos? Los censos, como el día de hoy, para conocer la población, para conocer. Recuerden, el Imperio Romano era inmensamente grande y tenía muchas naciones y muchas provincias romanas bajo su administración. Los censos son para conocer la estructura de la población, para la estructura económica, pero específicamente, vamos a decirlo así, tenían dos grandes objetivos. Uno era la incorporación de soldados y la otra era la recaudación de impuestos. ¿Sí? Fundamentalmente, los romanos tenían ese objetivo. Ellos querían registrar cada hombre, mujer y niño que habitaba en cada región, en cada reino, en cada provincia, en cada pueblo, por la recaudación de impuestos y no tanto por una cuestión de mejorar, digamos, las condiciones de vida de la población o para conocer del estado sanitario o el estado de lo que sea, digamos, económico de la población, sino para recaudar y para incorporar gente dentro del ejército. Todo censo era, para los judíos específicamente, era sumamente odioso. ¿Sí? Eso es algo que lo tenemos que saber, y ellos evaluaron muy bien los censos porque a veces los censos provocaban revueltas porque los judíos eran rebeldes con respecto a la dominación y no querían ser censados. Entonces, este primer censo, en la forma que está narrado acá, se hizo al estilo judío. O sea, Roma dijo, lo vamos a censar, pero los van a censar los judíos al estilo judío, de tal manera que cada uno de ellos vaya a la ciudad donde tienen todos los registros de sus antecedentes, de sus antecesores, y en ese lugar los anoten. Porque Roma lo que hacía habitualmente era el censo en el lugar de domicilio, no en el lugar de donde provenía. Ahora, este censo, para aquellos que critican la Biblia y que dicen que la Biblia tiene errores históricos, ¿sí?, durante mucho tiempo se puso en duda. Se puso en duda porque hubo otro censo, que es el que está narrado, y ahora lo vamos a buscar en Hechos capítulo 5, verso 37, y todo el mundo creía que este censo era el de Hechos capítulo 5, verso 37. A ver, Cevita, si podés leer Hechos 5:37, abrir el micrófono, ¿sí? Que es otro censo que ustedes se van a acordar que cuando estaban todos del Sanedrín hablando qué iban a hacer con los apóstoles, uno de ellos dijo, ojo, recuerden que cuando un movimiento es humano va a caer. Y les hizo recordar algo. ¿Qué les hizo recordar? Hechos 5:32. 37, Hechos perdón. 5, 37. 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Se acordaban de un censo. Allí, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, 5:37. Allí se acordaba, y les hacía acordar a los demás, acuérdense, dice, de este censo que pasó en los días del censo, cuando se levantó Judas el Galileo, y hubo una gran revuelta y muchos murieron. O sea, allí lo que está diciendo Gamaliel, advirtiéndole a sus compañeros en el Sanedrín, ojo, que cuando un movimiento es humano,
va a caer solo, pero cuando el movimiento lo maneja Dios o lo produce Dios, no vaya a ser que estemos siendo hallados, dice, si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios no lo podréis destruir, no sea que seáis hallados luchando contra Dios. Acuérdense de lo que pasó en el censo, en el cual, dice, hubo una gran revuelta en los días del censo, pero eso no fue este censo del cual habla Lucas capítulo 2. Por eso los que quieren criticar la Biblia dicen, no, acá hay un error de Lucas. Lucas dice que fue en los días del censo. El censo fue 10, 12 años después. En realidad Lucas lo dice muy bien. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Primer censo. ¿Sí? Entonces, los que critican la historicidad, la credibilidad del libro de Lucas, tienen que darse cuenta que hubo dos censos. Uno es el de Lucas capítulo 2 y otro es el de Hechos capítulo 5. ¿Sí? No es el mismo censo el de Hechos que el de Lucas capítulo 2. El empadronamiento se tenía que hacer a los judíos, a la época, al estilo judío, en la propia ciudad donde se guardaba su registro familiar. ¿Sí? Y seguramente los censistas eran judíos, porque ellos no hubieran permitido que los romanos lo hicieran. Si lo hacían los romanos, lo hubieran hecho en el lugar en donde vivían. Pero la orden era clara y había que hacerlo. Y seguramente hubo una fecha para hacerlo, porque si no, probablemente José y María no se hubieran largado a hacer los más de 100 kilómetros de Nazaret hasta Belén, estando ella ya a punto de dar a luz. Ahora, detrás de todo esto, por supuesto, estaba la mano de Dios que estaba gobernando todo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué fue José a Belén? Porque era descendiente de David. ¿Y por qué fue María a Belén? Porque ella también era descendiente de David. Así que tanto José como María tenían que estar en Belén para empadronarse. ¿Sí? Y dice que estaba ya desposada con él, pero si nosotros recordamos lo que vimos en la clase anterior, eso quiere decir que ya probablemente vivían juntos, ¿sí? Pero como dice Lucas muy bien, resguardando la virginidad de María hasta el nacimiento, José no la conoció hasta después que nació el niño. Ese conocer está hablando de relación sexual. Así que esto es lo primero. El hecho extraordinario no es que hubo un censo. El hecho extraordinario era que para que José y María fueran a Belén, Dios se valió del Imperio Romano y movilizó a todo el Imperio Romano, ¿sí? A todo el Imperio Romano, hizo que el César, sentado en el trono allí en Roma, escribiera un edicto que obligara a todo el mundo a movilizarse, cuando bien podría haber hecho Dios muy sencillamente decirle, José, andate a Belén porque está por nacer el niño y el niño tiene que nacer en la ciudad de David. Sin embargo, lo extraordinario es que Dios se valió de toda la parafernalia del Imperio Romano y lo puso a su disposición para que un humilde carpintero con su esposa embarazada, ¿sí?, hiciera todo ese trayecto y llegara allí y naciera en el lugar donde tenía que nacer. La primera cosa extraordinaria, entonces, el censo que, podríamos decir, Dios ordenó a través de Augusto César. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó cuando llegan a la aldea de Belén? Porque dice a la aldea de Belén, a Nazaret, a Judea, a Belén de Judea, porque había otra Belén que estaba en otro sector del país, pero deja muy en claro de qué Belén estaba, que es la aldea que estaba muy cerquita de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasaba en Belén? Había mucha gente. Y Belén era una aldea, seguramente tendría algún mesón, quizás dos, que serían como hoteles, vamos a decir así, muy sencillos para alojar. Muchas familias
habrán alojado familiares que venían de otros lugares, pero José y María no consiguieron un lugar donde poder establecerse. Y de alguna manera se abre ¿cómo se llama? Un establo, y allí cuando está en un establo, en un humilde pesebre, que es el lugar donde comen los animales, María preparó una cuna, ¿sí?, para que naciera el Hijo de Dios, el eterno Dios. Así que allí vemos este milagro importante que se ocurrió en la ciudad, que ocurrió en el nacimiento del Señor Jesucristo, y dice que tras el nacimiento María envolvió al niño en pañales. Estos pañales, aquellos que son más grandes, recordarán que las abuelas, a las mamás, le pegaban una enroscada así con una tela, no eran los pañales como se usaban ahora, sino que eran como telas que se envolvía al niño. Lo envolvió el pañales, una tira como para fajarlo, para que el niño estuviera completamente fijo o completamente envuelto, como un caramelo. Así fue como hicieron con el Señor Jesucristo cuando Él nació. Fue envuelto por toda una tela de telas, ¿sí?, envuelto en pañales, dice la Biblia, que no eran más que estas fajas con las cuales envolvían a los niños. El nacimiento del Señor Jesús, la primera cosa extraordinaria, el censo de Augusto César. La segunda cosa extraordinaria está narrada, ¿sí?, en el mismo Evangelio de Lucas, del capítulo 2, del 8 al 20. Y es el anuncio a los pastores y la visita de los pastores. Eli Pérez, ¿querés leer? Vamos, del 8 al 12. De Lucas, capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bien. Allí tenemos entonces el anuncio a los pastores, la visita a los pastores. Bueno, esto un poco, de acuerdo a lo que dice alguno de los comentaristas, echa por tierra el hecho de que el Señor Jesucristo hubiera nacido en diciembre. Nosotros tenemos el festejo de la Navidad en diciembre, cuando en el hemisferio norte en diciembre es invierno, ¿verdad? Así que dicen los comentaristas que probablemente entre los meses de abril a septiembre, que es el verano, es el tiempo en el cual los pastores solían pastar al aire libre entre los meses de abril a septiembre. Así que es muy probable que lo de diciembre, vamos a dejarlo así. Y cuando estaban aquellos hombres cuidando de su rebaño, de pronto ven una aparición, ¿no? Se les aparece. Hay una visita que en forma inesperada les aparece y es un ángel. Una de tantas apariciones angelicales que se van a producir en este tiempo. Dice que la gloria de Dios cubre, aparece un ángel que no sé por qué Dios escoge a estos pastores, no sé si había más pastores en aquel lugar, no sé si estaban todos juntos porque a la noche se juntaban para que todos los rebaños estuvieran allí, pero allí en las afueras de Belén, Dios escoge a aquellos hombres de trabajo, hombres fieles seguramente, cuidaban su rebaño y seguramente que estaban esperando de alguna manera la esperanza de Israel. El ángel se les aparece y les trae estas buenas, como él mismo le llama, buenas nuevas de gran gozo. Eso es el Evangelio, buenas nuevas, nuevas de gran gozo, ¿sí? Por supuesto que la aparición les produce un temor
sobrenatural, porque no es algo normal que uno se encuentre con un ángel, mucho menos de noche, pero el ángel los tranquiliza de inmediato diciéndoles que les trae buenas noticias para ellos, y es las buenas noticias de que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Eso es lo que dice el anuncio del ángel. Les ha nacido hoy un Salvador. La palabra Salvador es bastante utilizada, es muy utilizada por Lucas en todo su evangelio. Y la ciudad de David, ¿cuál era? Belén. La ciudad de David es Belén. Posteriormente la ciudad de David sería Jerusalén, pero aquí está diciendo la ciudad donde nació David. ¿Sí? La ciudad de David es Belén. Y los pastores estaban en las afueras de Belén. Y les dice que nació un Salvador que es Cristo el Señor. La palabra Cristo quiere decir ungido. Es la palabra griega para Mesías. Mesías es la palabra hebrea para decir ungido. Ungido, Mesías y Cristo es lo mismo. Ungido implicaba, cuando se ungía a las personas en el Antiguo Testamento, se ungía a los sacerdotes. Cuando se los iniciaba en su tarea de sacerdotal, se los ungía con aceite, y también se ungían a los reyes, ¿sí? A los sacerdotes y a los reyes. Muchas veces el rey era llamado el ungido del Señor. No toquen al ungido del Señor. David dijo, yo no voy a poner mi mano sobre Saúl, porque Saúl es, a pesar de todo lo malo que hizo, es el ungido de Dios. ¿Sí? Entonces se ungían a los sacerdotes y a los reyes. Y aquí el anuncio del ángel, esos han nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el ungido, y a su vez es el Señor. El Cristo y el Señor, el Kyrios, el amo. En el Salmo 2 se habla ya de que el ungido sería el Mesías, ¿sí? Se esperaba al Mesías, al ungido. ¿Sí? En el Salmo 2 es un salmo mesiánico, donde habla el salmista, Cañi, si lo puedes leer, Salmo capítulo 2, verso 2, Salmos 2:2. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. Exacto, gracias, Cañi. El Señor Jesucristo en 3 ocasiones aceptó para sí el título de el ungido, ¿sí? Que es un título que habla del Mesías. La primera de ellos está en Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ustedes, ¿quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es ungido. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Recuerden, ungido y Cristo y Mesías es lo mismo en distintos idiomas. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la primera vez que el Señor Jesucristo acepta el título de ungido para sí. Luego, en Juan capítulo 4, cuando está hablando con la mujer samaritana, nosotros sabemos que ha de venir el Cristo, le dijo la mujer samaritana al Señor Jesucristo. Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Esa es la segunda oportunidad en la cual el Señor reconoce para sí mismo el título de Mesías, el título de ungido, el título de Cristo. Y la tercera oportunidad es cuando estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote en Juan capítulo 10, en Marcos capítulo 14, verso 61 y 62, cuando el sumo sacerdote le dice, ¿eres tú el ungido, el Hijo de Dios? Y él dijo, yo soy. Fueron las 3 veces en las cuales el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Y aquí está el ángel diciéndole a los pastores, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el ungido, el Señor. Cristo el Señor.
y les dijo, vayan a verlo, porque lo van a encontrar. ¿En dónde? Lo van a encontrar en un establo, acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Ahora, cuando el ángel termina de decir esto, dice que aparece una multitud de ángeles que alababan a Dios. Hay otras versiones que dicen que bendecían a Dios. Y que decían a gran voz, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta multitud? Ya antes un ángel había producido un gran asombro, había producido un gran temor en los pastores, una multitud de ángeles seguramente habían producido un asombro muchísimo más. Entonces, estos ángeles le están contando a estos hombres como que el cielo está felicitando a la tierra por la visita que estaba haciendo del Hijo de Dios que había venido a la tierra a salvarlo. El cielo no se pudo contener y baja y felicita a aquellos hombres que son representantes de toda la humanidad en ese momento y los felicita a ellos porque Dios ha tenido misericordia y les ha traído buena voluntad y les ha mostrado buena voluntad y aquellos enemigos podían llegar a tener paz para con Dios. Fíjense qué hermoso que es pensar el sentido que tenía este coro, yo no sé si llamarlo coro, porque hay muy poca evidencia de que los ángeles canten. Aquí quizás sea el único lugar donde dice que alababan, hay otras versiones que dice bendecían. Este grupo, esta procesión, este gran conjunto de ángeles que venían diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, les mostramos la buena voluntad de Dios para con los hombres, para que haya paz entre el hombre y Dios. Así que este niño venía a traer paz para con los hombres y con Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El resultado de la venida del niño es en la tierra paz. ¿Sí? Lo cantamos en Navidad, siempre decimos noche de paz, en la tierra paz. Viene el cielo a felicitar a los hombres. Buena voluntad para con los hombres. La expresión de Dios para con los hombres. Por supuesto, cuando se van todos los ángeles, no sé con quién dejaron las ovejas, pero estos pastores salieron corriendo para Belén y encontraron al niño en el lugar, como les había dicho el ángel, y dice allí, al verlo, no al verlos, al verlo, al niño, dieron a conocer, dice, hallaron a María y a José y al niño acostado, y al verlo al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y nuevamente, todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea, probablemente estos pastores despertaron a todos en la ciudad de Belén y le contaron lo que estaba pasando. Fueron gritando por todas las calles, el cielo se ha acercado a nosotros, ha nacido y está acá, entre medio de nosotros, el niño que es el Salvador, el Cristo y el Señor. ¿Sí? Entonces, Dios escogió a estas personas sencillas, personas simples, y dice que ellos contaron y todos se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que allí tenemos la segunda cosa extraordinaria que ocurre con el nacimiento del Señor Jesucristo. La tercera cosa tiene que ver con la circuncisión de Jesús y la purificación de María. Tal como lo estipulaba la ley, cuando una mujer tenía un niño, varón, 7 días se tenía que guardar era inmunda y luego 33 días. Al 8º día tenía que circuncidar al niño y ponerle nombre, y a los 40 días, 7 días de inmundicia más 33 de purificación, tenía que presentarse en el templo y presentar un sacrificio que era de un cordero y de un palomino, ¿sí? En expiación y holocausto.
Eso era lo que estipulaba la ley, lo vamos a leer un ratito, ¿sí? Entonces, tal como lo estipulaba la ley, todo niño hebreo tenía que ser circuncidado el 8º día. Ya lo vimos en la historia de Juan, que seguramente fue circuncidado, no seguramente, cuando le pusieron el nombre de Zacarías I. María, de que era Jesús. Días la mujer tenía que presentar un sacrificio para su purificación. Vamos a leerlo en Levítico, capítulo 12. Y 8. 2, 6, 7 y 8. Bueno, Levítico, los de su purificación fueron cumplidos, pero de 1 año para holocausto y un palomino o tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpio de sangre. Esta es la ley para la que da luz hijo o hija. Uno holocausto para expiación y te hará expiación por ella. Capítulo, verso 21 al 24. Lucas 2, Dice 21 así: al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar le pusieron por el ángel antes que fuese cumplido, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón de la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en o 2 palomitas. Bien, gracias. Entonces, ahí tenemos la obligación, hombre, los varones todavía se presentaban en el templo